Iniciamos grabación. Listo. Es todo lo que han avanzado, ¿no? Sí, le añadimos lo que era el análisis de riesgo y las delimitaciones. Perfecto. Medidor ya. Todo siempre como justificado. Ingeniero, quería hacer una pregunta en eso de la delimitación. Sí. En, en la parte, digamos, de la delimitación técnica, la anterior vez le pregunté igual a un ingeniero en qué más o menos podía poner ahí y me dijo, digamos, que ponga más o menos qué es lo que, de las materias, que lo que hemos aprendido aplicado a nuestro proyecto. Me dijo que ponga, digamos, la materia que estén, digamos, y yo puse la que era de ingeniería de software y análisis de datos, más o menos, son esas materias que hicimos con proyectos. Está bienísimo, está perfecto. Eso es como contenido, ¿no? Pero la delimitación, que también sirve, también está bien, la parte temática. Aquí, sí, a ver, el tema temático, la delimitación, ¿qué cosas van a ustedes tener? Normalmente lo que también pueden colocar, y a lo que se haría referencia, por ejemplo, en software 1, software 2 y análisis de datos, lo que ustedes han tocado como temáticas, no tanto como materia. Por ejemplo, se manejará la métrica, análisis de riesgo, un poco más llevando al tema de los temas o del contenido que han tenido en esas materias, más que el listado de las materias. ¿Se puede hacer así como ustedes lo han puesto? Sí, se puede siempre y cuando estén haciendo el proyecto solamente para la universidad. Como la idea es podernos adaptar a un proyecto que no sea solamente para la universidad, por ese motivo se tendría que tomar como un contenido de lo que están llevando o lo que están aplicando más bien. De acuerdo, pero Entonces, está bien, digamos, entonces, diga. quería decirle, digamos, entonces, ¿puedo aumentarle como que hemos aprendido lo que era la elaboración de las metodologías para el desarrollo? Sí, exacto, puede, Está bien, ingeniero, gracias. perfecto. Estas partes que han copiado, intenten siempre cambiarles el tipo de letra, cambiar el espaciado, poner justificado, porque esto ha sido una copia, ¿verdad?, de un elemento de internet. Por ejemplo, si yo me voy aquí y hago una búsqueda rápida, control V, listo, entonces han sacado de gestión de energía de Bolivia este contenido. Cuando hagan eso, intenten hacer un parafraseo, ya como hemos hecho, y cambiar el tipo de letra, tener cuidado en el formato, porque el formato es algo importante cuando presenta un documento que mantenga todo el mismo formato, la misma sobriedad, ¿de acuerdo? Es importante ese tema. Vamos a quitar el formato, ahora vamos a poner el formato de texto normal, con que está texto normal, perfecto. Vamos a copiar el formato y lo vamos a aplicar aquí. Interlineado que me pareciera que no va. Vamos a copiar este formato y vamos a darle formato aquí, ahora sí.
Esto, cuando hay una división así de un párrafo, es preferible pasarlo a la siguiente hoja. Perfecto. Está el ESP32. ¿Han averiguado algo más sobre este? ¿Han hecho algo de investigación sobre el dispositivo? Sí, ingeniero, hemos investigado y lo estamos llevando igual con otros proyectos, más o menos ya tenemos un poco de conocimiento Ya. y igual hemos hecho circuitos igual. Belleza, entonces ya están en la temática. Bien. Bien. Entonces, análisis de riesgo, materia de equipo, desconocimiento de hardware y software, identificar la falta de coordinación de los dispositivos, alteración de los medidores, malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, deterioro del componente, vandalismo sobre los medidores, ya, perfecto. Ustedes aquí han hecho un análisis de riesgo de lo que es, digamos, lo que puede suceder con el medidor a nivel técnico, ¿no es cierto? Vamos a hacer una hoja más y aquí vamos a añadir. Bien, primero vamos a, esto lo vamos a poner sobre el medidor, este punto, ¿ya? Vamos a hacer otro aquí abajo, donde vamos a dar nombre, aquí, análisis sobre el equipo. Perfecto. Ustedes están manejando encabezados, perfecto. Entonces este sería un encabezado 2. Listo. Y ahora vamos a hacer análisis de riesgo del proyecto. Vamos a ponerle también un encabezado 2. Y ahora vamos a hacer, bien, vamos a establecer los porcentajes. El presente análisis, vamos a poner el texto normal, presente análisis nos presenta posibles eventos que pueden surgir a lo largo del desarrollo del proyecto. Vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro ya. Listo. Aquí vamos y vamos a poner 125, un poquito más. Listo. Entonces, el presente análisis nos presenta la posibilidad, a ver, presenta la posibilidad de eventos que pueden surgir a lo largo del desarrollo del proyecto, los cuales pueden afectar de manera directa o indirecta en el desarrollo del mismo. Vamos a establecer escalas, ¿de acuerdo? Habíamos visto entonces cuando hacíamos un análisis de riesgos, acá tenemos un índice de probabilidad, ¿ya? Las consecuencias y la probabilidad. Entonces tenemos que establecer esa tablita. Para establecer esa tabla, perdón, me salí de mi informe, lo vamos a sacar aparte para poder armar. Listo, ahora sí. Entonces, necesitamos establecer estos criterios. Estos criterios les había dicho que podemos categorizarlos de una manera cualitativa o cuantitativa. Nosotros vamos a hacer una doble organización en este punto para poder especificar. Esto se me quitó el formato, ahora sí. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis de los datos básicos. Para realizar el presente análisis se toma
en cuenta los siguientes criterios. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a formular ese esquema para el análisis de riesgo. Vamos a decir, a ver, ya, muy bien, hemos entendido de que tenemos probabilidades de incidencias o consecuencias. La probabilidad podemos nosotros ponerla con diferentes niveles. Entonces vamos a ver los siguientes criterios. Probabilidad de ocurrencia. Y aquí vamos a poner, entonces, vamos a decir, la probabilidad de ocurrencia, podemos tener una baja, donde se considera una probabilidad de ocurrencia baja si la probabilidad bordea o rodea. Y vamos a poner entre paréntesis, por ejemplo, de un 10% de ocurrencia a un 40% o un 30%. Vamos a poner 30% de ocurrencia. Luego vamos a tener, por ejemplo, una intermedia. Aquí podemos quitar, digamos, un poco el detalle dependiendo de cómo lo estén trabajando. Baja. Se refiere a probabilidad baja a 2 puntos y podemos colocarlo, por ejemplo, también así. Del 10 al 30% de ocurrencia. ¿Cómo encontramos esos valores? Por ejemplo, podemos analizar otros proyectos, puede ser por experiencia, puede ser de las tablas que encontramos, pero normalmente esto lo tenemos que trabajar según un poco la experiencia y el material que ya está. ¿Por qué? Porque el análisis de riesgos lo estamos haciendo o se hace normalmente en una parte donde ya tenemos las justificaciones, tenemos objetivos bien trazados y ya hemos en teoría averiguado un poco sobre el contenido del proyecto, es decir, el sustento teórico. Por lo tanto, ya tenemos una idea general que nos dice, sí, vamos a encontrar material o no vamos a encontrar material. Entonces, ese perfil del proyecto que nosotros estamos ensamblando ya nos permite establecer criterios bastante buenos. Entonces, tenemos baja, intermedia, alta, por ejemplo, y alta. Una probabilidad nunca va a ser 0 ni 100%, porque si es 100% significa que sí o sí va a ocurrir. Por ejemplo, no nos va a alcanzar el presupuesto y la probabilidad es alta del 100%. No, entonces no estamos haciendo bien las cuentas o no tenemos el financiamiento. La probabilidad es tan baja que es el 0% de ocurrencia. No puede haber una probabilidad del 0% de ocurrencia porque significa que ese riesgo entonces no es un riesgo, ya lo tenemos solventado. Entonces podemos crear los criterios, pero no llegando a esos límites. Por eso también normalmente vamos a tomar un 10, un 15% de probabilidad de ocurrencia. La intermedia vamos a hacer un rango un poco más establecido y vamos a, por ejemplo, empezar del 31% hasta un 40%, un 45% más o menos aproximadamente. Lo que es la intermedia alta, eso podríamos tomar un 50% ya aquí. Una intermedia alta podemos tomar desde el 51 hasta el más o menos 69%. Y una probabilidad alta vamos a tomarla desde el 70% hasta un 95%. Las demás vamos a considerar que es una probabilidad ya seria de que sí va a ocurrir, lo cual no nos conviene que ocurra. Si el proyecto es muy delicado, podemos establecer criterios un poco más precisos hasta el 99% y dejar solamente un 1% de juego. Pero lo aconsejable es que no sea de esa manera, sino que los intervalos me permitan tener un espacio para decir, lo estamos considerando como ocurrencia, ese último 5%,
y el 10% anterior podemos considerar lo que podemos controlar. Una vez tenemos las probabilidades de ocurrencia, los valores ya marcados, entonces nosotros podemos ver el tema de las consecuencias o la incidencia propiamente. Vamos a darle colores, por ejemplo, a la probabilidad alta le vamos a dar un color rojo, a la baja le vamos a dejar con, a ver, tomaremos en cuenta estos criterios, verde, creo que no, un verde muy chillón, intermedia, vamos a considerar un amarillo, y esta vamos a considerar un naranja. A ver, por aquí más o menos naranja puede ser. Creo que sí, ¿no? Sí. Ya tenemos la probabilidad de ocurrencia. Ahora vamos a dar la incidencia. En la incidencia vamos a planificar la misma cantidad de niveles que tenemos aquí. Entonces, si la incidencia es alta, la incidencia, el daño, vamos a ver, ahora sí, catastrófico, significa que el proyecto pierde su viabilidad. Es decir, si el evento es catastrófico, ya no hay más el proyecto, se acabó. ¿De acuerdo? Eso quiere decir un catastrófico. Tenemos por otro lado algo menos que catastrófico, que es serio. Podemos poner un intermedio y podemos poner un controlable. Fíjense que en estos ponen fatalidad, lesiones importantes, leves, lesiones. No solamente los riesgos son para el desarrollo de software. En el desarrollo de software también tenemos clasificaciones de riesgos. Entonces, probabilidad alta, moderada, tolerable, los efectos serios, insignificante. Entonces, dependiendo cómo estamos nosotros manejando, también el tema de los términos, podemos utilizar los estándares o enfocar algunos que nosotros estemos viendo, digamos, que vemos que nos muestra de mejor manera lo que está sucediendo. Vamos a ponerle también colores. En serio, vamos a ponerle un color más naranja. Intermedio vamos a ponerle un color amarillo. Y controlable va a ser un color verde. Listo. Catastrófico, entonces que el proyecto pierde totalmente su viabilidad. Serio, la viabilidad del proyecto se torna riesgosa. Por ejemplo, pérdida de información, falta de acceso a datos, alguna cosa de estas que habíamos dado como ejemplo. El intermedio es una incidencia que afecta al proyecto, pero se puede tolerar. Normalmente genera costos adicionales de tiempo y recursos. Cuando la viabilidad del proyecto se torna riesgosa, también puede resultar un tema de recursos críticos. Entonces la viabilidad del proyecto se torna riesgosa
incrementa en gran medida los costos de tiempo y recursos, lo cual se traduce en dinero, ¿no? Entonces lo vamos a pasar a la otra página para que se vea mejor. La controlable o despreciable es cuando el proyecto no se ve afectado por el problema, por el riesgo. Por lo tanto, se puede controlar y mitigar su incidencia. Perfecto, ahora nosotros vamos a pasar a hacer la tabla de estos. Entonces, por un lado, necesitamos, fíjense, aquí tenemos propuestas, el tipo de riesgo, la probabilidad y los efectos. Nosotros vamos a manejar un elemento más. Entonces vamos a insertar una tabla de 5 elementos por 4 para empezar a hacer el ejemplo. Primero, aquí vamos a cambiar el color. Listo. En primera instancia vamos a tener el tema de, perdón, he cometido un error. Listo. No son 4, son 3 elementos. 4, estaba bien. Insertar tabla de 4 elementos. Tenemos el detalle del riesgo. Tenemos la probabilidad de ocurrencia. Tenemos la incidencia o consecuencia. Y tenemos un plan o acción para disminuir o controlar el evento. ¿Ya? Siempre vamos a trabajar con estos 4 elementos en lo posible. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que ahora analizar nuestro proyecto para, en función a esto, poder dar una, a ver, está bien. Listo. Ahora sí. Para poder dar este análisis. Vamos a empezar a analizar los riesgos. Vamos a insertar. Estamos bien ahí. No quiero comentarios. A ver, veamos aquí en insertar a la derecha. No. Aquí deberíamos insertar. Permítame una fila debajo. Perfecto. Estas las vamos a poner en negrillas. Las vamos a poner en cursivas para que tenga un poco más de diferencia. E inclusive podríamos darle un color de resaltado un poco gris. No, mejor no. Ahí. Perfecto. Vamos a poner el detalle del riesgo. Ahora sí, aquí nosotros tenemos que analizar el proyecto en sí. Aquí ustedes han analizado el equipo. Ahora necesitamos analizar todo el proyecto. ¿Qué necesitan para el proyecto? Por ejemplo, necesitan documentación, acceso a los documentos de CRE que establecen los precios y condiciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería el riesgo? No contar con acceso a los documentos de CRE que establecen los precios y condiciones. La probabilidad de que ocurra esto en realidad es sumamente bajo. Entonces, la probabilidad de ocurrencia es baja. Y la incidencia, si es que ocurriera esto, sería seria. No tanto catastrófica, pero sí seria. Porque podríamos, por ejemplo, tomar varios meses de
de pagos y sacar pues, a través de un análisis matemático y obtener los datos que necesitamos. Por lo tanto, sería serio pero no catastrófico. El plan o acción a disminuir para controlar el evento, considerar, analizar las facturas o un histórico de facturas, entre comillas vamos a poner pagos, del servicio para obtener los porcentajes. Listo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros buscamos un riesgo, analizamos, vemos qué probabilidad tiene. La probabilidad de que CRE no entregue eso es realmente bajo. En realidad lo tiene hasta disponible en internet. Luego la incidencia si fuera que ocurriese este problema, ese riesgo. Y luego buscamos un plan que nos ayude a mitigar esa incidencia de nuestro elemento, ¿sí? De nuestro riesgo. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguna pregunta? Sí, todo con el ingeniero. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir rellenando esto. Ya tenemos el modelo, ya hemos comprendido los elementos, habíamos hecho algo similar aquel día, aunque no lo hicimos precisamente con un ejemplo. Entonces, ya podemos hacerlo. Hay muchos problemas, por ejemplo, aquí vamos a hacer una lista para que ustedes tengan un contenido, digamos, para podérselo hacer. No tener acceso a los documentos. También podríamos no tener material o datos sobre los dispositivos a utilizar. Podría ser, por ejemplo, que los dispositivos se dejan de vender acá en el entorno. Podríamos hablar de no disponer de contenido académico o investigación para el proyecto. Podríamos, por ejemplo, también considerar como un riesgo el no concluir la investigación a tiempo. Podríamos tener como riesgo no contar con el presupuesto. Podría ser que los dispositivos, por efectos del entorno, lo que nos está pasando, se lleguen a costar más. También, por ejemplo, podríamos poner otro ejemplo, a ver, otro riesgo podría ser no tener acceso a información de seguridad para la manipulación de las conexiones. Bueno, ahí tienen ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el ejemplo, para que puedan habilitar hacer un análisis. Intenta aumentar unos 3 más en función a eso. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Esto pueden, si quieren colorearlo, no es necesario, pueden mantenerlo con negro. Bien, ahora vamos a entrar a esta parte de acá. Esto ya lo habíamos visto. Perfecto. Entonces nos vamos aquí. La delimitación temporal está perfecto, ¿no? Tenemos un proyecto que durará 5 meses, pero en realidad fíjense que el proyecto va a estar dividido, dado la situación que hemos cruzado por el tema de ahora del paro, ya un mes y todo esto. Entonces el proyecto, para su realización o para su construcción, se divide
en dos etapas. La primera, que integra la investigación inicial, juntar contenido, investigar sobre los dispositivos y sus características, armado del perfil y documento con los capítulos de propuesta, y una segunda parte que es la construcción propia del prototipo. Perfecto. Vamos a hacer esto. En este caso, en el presente proyecto se establece la realización de la primera parte, que durará un tiempo de 5 meses, iniciando en septiembre y culmina en diciembre del año 2002. Sí, hemos hecho una clasificación, una división del proyecto para también poder delimitar lo que vamos a presentar. Una delimitación espacial. Aquí podemos hablar, está bien, lo que se refiere al espacio o área de ubicación. El proyecto buscará realizar su investigación en el área urbana de Santa Cruz, llegando a cubrir hasta el cuarto anillo, porque si ponemos la parte urbana, inclusive podrían alguien decir, no, el área urbana es hasta el séptimo, octavo, noveno anillo, y nos pueden fregar con el tema de los barrios, acceso de internet. En cambio, hasta el cuarto anillo nos aseguramos de tener internet, buena disposición, tenemos mejores recursos para poder hacer, es más fácil llegar, entonces limitamos de mejor manera la parte espacial. Y la parte técnica, que es la que estábamos viendo, en el desarrollo e investigación del proyecto se aplicará lo aprendido en las materias de ingeniería software 1, software 2, análisis de datos, etc. Llegando a plasmar conocimientos de documentación, por ejemplo. Documentación, vamos a tener las métricas, estimaciones, etcétera. Aquí pueden añadirle más temáticas, que era lo que hablábamos, ¿no? Cuando le decía hay que poner los elementos. Entonces, ¿qué estamos plasmando? Conocimientos sobre documentación, métricas, estimaciones, UML, PUTs, etcétera. Marco teórico, nos vamos a otra página. Entonces, en el marco teórico tenemos el consumo eléctrico. Aquí está haciendo referencia, comunica gestión el dato mundial con recuperar el 17 de octubre de esta página, el balance energético de Bolivia, el consumo total, perfecto. Esto lo vamos a justificar. La capacidad de producción de energía eléctrica tiene un valor teórico que solo podría obtenerse en condiciones ideales. Están midiendo la cantidad generable de energía que se alcanza bajo el uso permanente y completo de todas las capacidades de todas las centrales eléctricas. Aquí, por lo tanto, la realidad de la generación de energía eléctrica
depende mucho de las condiciones ambiente, de los recursos, etcétera. El costo posteriormente se verá reflejado en el costo de cada kilovatio hora que el usuario final consume en su hogar, sabiendo que lo anteriormente mencionado nos da una clara idea de que a mayor consumo los costos deben elevarse. Esa sería la lógica, aunque la factura no funciona así. Pero el kilovatio nos va a costar un poco diferente. A ver, vamos a ver aquí. Listo. A ver, costo del kilovatio hora en Bolivia. Precios de electricidad de marzo del 2002. Aquí está. Aquellos domicilios que consumen de 16 a 20 kilovatios, en vez de pagar 0,60 por cada kilovatio, ahora pagarán 0,651. Ha habido una rebaja. Mientras aquellos quienes consumen 121 a 300 pasarán a cancelar 0,8. Y coincide con lo que estamos diciendo. En un rango de 301 a 500 kilovatios, en lugar de pagar 0,892, van a pagar 0,875. O sea, fíjense si hay un incremento cuanto mayor es el consumo. Por lo tanto, podemos poner esa tabla de consumo aquí. Lo voy a poner con rojo. Incluir tabla de precios. Listo. Energía eléctrica. Bien. Marco teórico, consumo eléctrico, energía eléctrica. Tal vez convendría poner la energía eléctrica antes del consumo eléctrico. Primero sabemos qué es la energía eléctrica y luego definimos lo que es el consumo. También acá se puede poner una tabla de referencias de consumo por mes de equipos domésticos. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet, tenemos costo de kilovatios hora en Bolivia por una lavadora. Entonces aquí el mismo CRE tiene para poner, perdón, este no, este sí. Entonces, un amplificador de 2000 vatios, un equipo de sonido, ¿sí? Tenemos aquí para seleccionar. Entonces, por ejemplo, a ver, línea blanca. Quiero saber el consumo de mi heladera de 201 litros que tiene una heladera con freezer de 201 a 300 litros. Perfecto. La potencia, esto podemos ver en las características. Una estándar más o menos es de 120. Tenemos el uso diario en realidad debería ser 24 horas, ¿no? Porque está 24 horas encendido. Y días por semana. Listo. Ya tengo agregado eso. Por ejemplo, yo podría sacar solamente de ese, fíjense, el heladero freezer en una cantidad 24 horas, 7 días a la semana, en 120 de potencia, tendríamos 87.35 kilovatios hora. Total del mes, 87.35 kilovatios. Entonces pueden ustedes sacar una tabla de los elementos principales. Por ejemplo, voy a quitar la heladera y voy a poner climatización de ambiente, ¿no? Aire acondicionado. El estándar es de 12.000, la potencia es, en realidad estándar es entre 1700 a 1900 vatios.
si tenemos, por ejemplo, a ver, pongamos 2 aires acondicionados, normalmente los vamos a utilizar o bien todo el día o bien toda la noche, área de trabajo o dormitorio. ¿Cuántos días a la semana? Normalmente los 7. Vamos a agregar y por ejemplo aquí puedo ver el consumo. Entonces tendríamos 825 kilovatios hora al mes. Fíjense que con 2 aires acondicionados encendidos todo el tiempo tendríamos un consumo bastante grande. Esto va a variar, por ejemplo, el estándar del aire acondicionado nos da la potencia total y nos da la potencia de consumo. Un aire acondicionado en promedio puede llegar a consumir más o menos los 950 vatios. Entonces, si nosotros corregimos, ya tenemos ahí 461 kilovatios hora solamente en los 2 aires. Y así podemos ir seleccionando en este simulador de CRE, que nos da digamos, los consumos y podemos hacer también el tema de las tarifas. Entonces, aquí tenemos el manual del consumidor, que ya lo habíamos visto, y donde nos establece los criterios de cobro. Entonces ahí tenemos kilovatios, tenemos el transporte, consumidores regulados, no regulados, tenemos las áreas, tenemos, fíjense acá también la eficiencia, eso se podría añadir. Aquí tenemos la carga de iluminación, un compresor, 2 motores, aire acondicionado, fíjense 15.000 kilovatios, justo un horno 27.000. Entonces tenemos los datos ahí para poder expresar dentro de lo que es el tema del consumo. Pero basta con estas 2 tablitas. Bien, nos vamos a energía eléctrica. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, no solamente debemos copiar lo que está donde hemos hecho la consulta, ¿ya? Si ustedes presentan esto, los van a acusar de plagio, porque yo fácilmente, por ejemplo, voy a tomar esta parte de referencia. Yo me voy a algo tan fácil como entrar a Google, control B, y ya yo voy a saber exactamente dónde lo han sacado. Tiene que haber una diferencia por lo menos del 60% de las palabras para que no se considere plagio. Por lo tanto, hay que hacer un buen parafraseo. ¿Qué habíamos dicho que es el parafraseo? El parafraseo en realidad es a ese texto poderle dar una nueva interpretación. Entonces, por ejemplo, esto podemos hacerlo tal cual, ¿no? La energía eléctrica que hemos dicho que se hace cuando ponemos algo exacto, tenemos que ponerlo en cursiva y ponerlo entre comillas. Y además que debe tener un máximo de 40 palabras. Listo. El origen de la energía eléctrica está en las centrales de generación. Podemos cambiarlo, por ejemplo, la energía eléctrica inicia en las centrales de generación o centrales eléctricas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se presenta el proyecto. Se dispone una en la zona denominada Huaracachi. Listo. Fíjense cómo con el mismo contenido que teníamos podemos hacerlo variar. Diciendo, haciendo una explicación, aumentando algunos datos, eso se llama parafraseo. Estas centrales están determinadas por la fuente de energía que se utilice. Así, la energía eléctrica puede obtenerse de centros solares, eólicas, hidroeléctricas, nucleares, mediante biomasa o quema de compuestos de la naturaleza como combustible. Entonces, vamos a hacer el parafraseo. Así,
La energía eléctrica se puede obtener de diversas maneras, como ser de centros solares. También se tienen los generadores eólicos. Acá en Warner, por ejemplo, tenemos uno. Las conocidas hidroeléctricas que utilizan caídas de agua para generar energía eléctrica. Las nucleares, y mediante la biomasa o quema de compuestos de la naturaleza como el combustible. En Bolivia se cuenta con varias centrales que utilizan el gas natural. Listo. Entonces, ¿tenemos lo mismo? Sí. Lo único que hemos añadido alguna información haciendo el parafraseo. De esta manera, aunque yo lo busque en internet, por ejemplo, viendo desde ese aspecto, vamos a copiar este texto. No hay una coincidencia. Entonces no estamos haciendo ningún plagio. Hay otras herramientas para detectar plagios. A ver, permítanme. Shift FN Ent. Perdón. Ahí está. Detectar plagio podemos buscar en Word. Por ejemplo, vamos en la pestaña inicio, elegir editor, en la panel editor, busque similitudes y haga clic o pulse en comprobar si hay similitudes con orígenes en línea. Detectar plagio en un documento de Google. Entonces vamos, solo hay que introducir la frase entre comillas en Google, se encarga de buscarla en todos los documentos para saber si existe alguna similitud, que es lo que les mostré. Entonces hay varias maneras de poder encontrar el plagio. Acá en realidad sí le falta. La energía eléctrica es una fuente de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas que se produce en el interior de materiales conductores, por ejemplo cables metálicos como el cobre. Perfecto. Pero, ¿qué es energía eléctrica? Define energía eléctrica. Si buscamos, entonces la energía eléctrica es la forma de energía que resulta de existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos, cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Entonces hay que buscar varios conceptos, poner unos 2 o 3 y ya tomar el concepto central. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tienen este del Banco Mundial, que son bien reconocidos porque son organismos internacionales. Ya tenemos la energía eléctrica, se origina de la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos determinados, que se ponen en contacto a través de un transmisor eléctrico. Este contacto genera una corriente eléctrica basada en la transmisión de cargas negativas llamadas tantos. Entonces, aquí vamos a hacer un generador de referencias APA. Vamos a ir a Scriber. Entramos, voy a tomar por ejemplo esta página, control C, introducir la URL, buscar la cita, ahí está, lo tenemos y ahí está la cita. Entonces copiar el portapapeles, acá puedo hacer según cita, fíjense, según la nueva investigación, en investigaciones de la PBA 2022, y ahora eso podemos ponerlo a nuestro documento.
lo voy a poner aquí abajo, no aquí arriba. Entonces, control B, ya tenemos el arranque en investigaciones de ABBA en 2022. Y ahora sí podemos tomar como referencia, inclusive, el contenido exacto. Listo, me voy a mi documento. Aquí abro comillas, copio. Vamos a quitarle el formato. Vamos a formato. Borrar formato. Vamos a darle formato de texto normal. Vamos a hacer esto. Porque está descentrado. Perfecto. Ahora vamos a quitarle un nivel. Perfecto. Ahora sí. Quitamos esta letra M. Y lo ponemos en cursiva. Perfecto. Ahora sí. Ya tiene más datos. Ahora aquí podemos contar las palabras, ¿no? Y ver qué es, si cumple, que son menos de 40. O sea, ya viéndolo así, son menos de 40. Pero en caso, podríamos, por ejemplo, llegar a este punto y ponerle 3 puntitos. Eso significa que hay mayor contenido y que si quieren leerlo, pueden revisarlo. Perfecto. Sitio web, lo mismo. ¿Qué es un sitio web? Aquellas aplicaciones de software que puedo utilizar accediendo a un servidor web. ¿Qué es un servidor web? El sitio es eso, pero ¿qué es el servidor? Y le falta esa definición para poder completar la descripción, la definición. Las aplicaciones web son muy usadas hoy en día debido al práctico navegador, perfecto, usar en sitio, perfecto. Y ahora entramos a Arduino. Ya. Aquí Arduino se puede usar para programar varios tipos de sistemas. Esto también es copia. Por lo tanto hay que hacer el parafraseo. ¿Sí? Control B. Ah, no. Este no está como perfecto, entonces no hay. Esta parte sí, me imagino que sí. Entonces vamos a seleccionar todo. Vamos a borrar y vamos a copiar. Perfecto, está bien entonces. SP2, perfecto. 82, 86, excelente. Ahora, la numeración. Energía eléctrica y consumo eléctrico pueden ir como un solo número, lo único que este sería el punto 1 y este sería el punto 2. Si es el primer capítulo, entonces sería el 1.1, perdón, 1.2 y el 1.1. Hay que cambiar el orden. Luego hablamos de sitios web. Necesitamos definir también lo que es un servidor web. Por lo tanto, tendríamos el 2.1 y el 2.2. Arduino sería un tercer elemento donde el ESP en realidad sería un inciso de lo que es el punto 4. Nosotros podemos hacer entonces la numeración que varíe y decir que la numeración va a ser de este tipo. Entonces tenemos el 4.1. Este sería el 4.2. Y los siguientes que añadamos, que sean sobre Arduino, van a irse colando dentro de lo que es. Acá, Arduino más que un dispositivo es una filosofía. Entonces vamos a añadir aquí también que este tiene este formato 3.1 y este va a ser, vamos a sacarlo un nivel y vamos a decir que aquí es Arduino software y hardware, y ahí tenemos el Arduino como dispositivo, porque en realidad es casi como una filosofía. Tenemos entonces el SP2, el 8266 para trabajar, ¿de acuerdo? Intentemos agrupar lo que son los contenidos para forjar una secuencia más aceptable, más amigable,
que nos permita relacionar también los temas. Entonces hay que hacer esa parte. Como les decía, este de aquí hay que cambiarlo de lugar. Listo. Te vamos a borrar, aquí no necesitamos. Aquí vamos a poner electricidad como título principal. Esta está dentro de esta jerarquía, entonces va a ser el 1.2 y este va a ser el 1.1 y el 1.2. Sitios web, nos falta el servidor web. Ya con eso tenemos. ¿Se entienden esos puntos que estamos analizando? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende, ingeniero? Perfecto. Entonces, por favor, ahora, ¿qué les voy a pedir para que podamos ir avanzando? Me completan esto, las observaciones que hemos hecho, hacen la parte de análisis de riesgo, lo completan y lo suben en plataforma. En plataforma les he habilitado la entrega, ¿no?, que está aquí como avance del proyecto, y aquí el análisis de riesgo. Basta que me pongan el avance del proyecto, con eso ya es suficiente. Yo voy a editar este de entrega de riesgos para poder, o sea, que no les tome en cuenta esa parte. ¿De acuerdo? Ahorita, por favor, termínenlo y les voy a editar la entrega para que podamos entregarla. A ver, activar selección, edición. Vamos a ir a listo. Vamos a ¿dónde está? Entonces vamos a editar este. Perfecto. Y vamos a permitir la entrega desde hoy día, 14 de noviembre del 2022. La fecha de entrega va a ser hoy día y va a ser a las 23. ¿Tienen alguna otra materia hoy día? No, ingeniero. Perfecto. 14 de noviembre. Vamos a ponerlo a esa hora. Listo. Guardar. Listo. Y está habilitado entonces para que ustedes a la fecha de calificar voy a ponerle que sea el 15 a las 0 horas. Perfecto, ahora sí. Listo. Ya está habilitado para que me lo puedan entregar. Ahora vamos al tema de asistencia. Vamos a añadir una sesión. Hoy día 14 de noviembre. Listo. Y bien. Esto ya podemos cerrar. El documento también podemos cerrar. Ya se guardó. Perfecto. Y ahí está Freddy. Freddy, buenas tardes. Disculpe, no me di cuenta en qué rato ingresó. Entonces, Freddy, presente. Y también está Johan Sergio Cruz. Y lastimosamente Joaquín no me ha hablado. Perfecto. Si logran hablar con Joaquín, por favor díganle que se comunique conmigo ya. Si es que lo ven por ahí en la universidad o algo. He hablado con el jefe de carrera y bueno, ha dado la opción para que pueda hacer una presentación de un trabajo. Bien, entonces, diga Sergio, disculpe, le corté. No, le iba a decir que está bien, ingeniero. Muchísimas gracias.
Por favor, aprovechen ahorita el tiempo. Me gustaría ver ya su análisis de riesgo, cómo lo plantean, para poder seguir viendo y trabajaríamos después con el tema de métricas. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, entendido.